Grabación iniciada. Entonces, recordarles las grabaciones las dejo acá. Acá, por ejemplo, está lo de la primera clase. Eh, Avanzamos operadores aritméticos, suma, resta, multiplicación, división. Y habíamos visto este conceptito de variable y algoritmo. Tenían acá los dos puntos que, digamos que era lo que tenían que investigar. Pero bueno, también les he dejado el ejercicio que estábamos realizando y la grabación. También aquí tienen la bibliografía por si es que alguno quiere ir revisando. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a, déjenme abrir acá el PCInt. Vamos a continuar con nuestro ejercicio de, bueno, no de la calculadora, ¿no? Sino vamos a tratar de dar respuesta a este problema de cuál sería tal vez el número más grande que puedo llegar a multiplicar y por qué a veces, o sea, cómo podría ayudar a la computadora a que entienda de que no sume un caballo más una manzana, ¿no? De que eso no es posible. ¿Cómo podría tal vez evitar ese error? ¿No? En muchos casos no nos va a pasar, pero ¿qué podría hacer si es que me ocurre? Entonces, aquí le voy a poner multiplicación. Multiplicación. Debe ser un poquito más grande la letra. Entonces, repaso para los que tal vez no han estado en la primera clase. PCInt es el programa que nosotros vamos a estar utilizando durante nuestras clases. Auxiliatura es más práctica. Entonces vamos a hacer ejercicios, vamos a ir explicando algunos conceptos. Con el Listen van a avanzar teoría. De seguro les voy a explicar algunas otras cosas. Pero auxiliatura, ejercicios. ¿Ya? Entonces, multiplicación. ¿Qué es el PCInt acá? Nos ayuda a escribir algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Así sencillo, para que, digamos, lo recuerden toda la vida. Una secuencia de pasos. Ejemplo más sencillo de un algoritmo, una receta. Entonces, aquí el que me diga que nunca ha hecho una receta, tal vez con su mamá, con su papá, o porque tal vez le guste hacer, cocinar algo, postres o yo qué sé, de seguro miente. Porque en algún momento ha debido ayudar con alguna receta. Entonces, saben ustedes que para hacer una receta necesitamos ingredientes, necesitamos hacer el preparado y si todo nos ha salido bien, pues degustamos, ¿no? Y si no, pues igual habría que comerlo porque no hay que desperdiciar la comida. Entonces, aquí, este, esta receta, digamos, de nosotros se va a llamar multiplicación. ¿Cómo hacer una multiplicación? Sencillo. Entonces, estas palabritas que nosotros vemos acá son propias del PCInt. Esto también ya lo había explicado. Ahorita, como estamos aprendiendo a programar, es como si estuviéramos aprendiendo un nuevo idioma. Yo no puedo ir al inglés y decir, voy a hacer la programmation porque estoy studiation en la Universidad Mayor de San Simón porque eh, soy muy inteligente, intelligation, no sé qué, ¿no? No me puedo ir a inventar eso y decir que ya sé inglés. Tiene sus reglas. Tiene reglas, las palabras a veces son similares, no las mismas. Puede haber un montón de factores. Entonces acá el PCInt es como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Esto que dice proceso y fin proceso son partes de las reglas que tiene PCInt. Es decir, nuestra receta tiene un punto de inicio y tiene un punto final. Si yo no le digo eso al PCInt, me va a empezar a botar errores. Fíjense, el PCInt dice falta cerrar algoritmo proceso, ¿no? Es como decir, estás iniciando una receta, pero no sé cuándo termina. No me has dicho. Entonces, por eso es de que hay ciertas reglas. A medida que pasemos nuestras clases, les voy a ir mostrando, digamos, qué cosas interesantes hay con el PCInt, qué reglas tenemos que seguir, qué cositas podemos ir, digamos, con las que podemos jugar y todo eso, ¿no? Entonces, la anterior clase avanzábamos cómo hacer operaciones matemáticas sencillas, tema de suma, resta, multiplicación, división. Y en realidad es súper sencillo. Al decir 2 más 2, esto PCInt ya lo va a entender. Sin embargo, y por eso les ponía el ejemplo del niño, cuando les decimos a un niño que sume
digamos 3 más 2, hay que decirle levantas 3 deditos y luego levantas otros 2 deditos y cuentas cuántos deditos tienes levantados. 5. Perfecto. Pero si se dan cuenta ahí, ¿qué herramienta de apoyo ha utilizado? Su mano, ¿no? Su manito. Ahí sus deditos, mano, ¿no? Entonces acá la computadora, como no tiene manos, no tiene dedos, ¿cómo va a apoyarse en esta operación? Esta operación de hecho la entiende, pero para que la computadora pueda, digamos como que ver el resultado, nosotros necesitamos colocar esto. Una flechita. Ahora esto de la flechita, no se asusten, no he dibujado nada extraño, simplemente he colocado el símbolo de menor, seguido de un guión, ¿no? Sin este espacio. Mi PCInt lo dibuja de esa manera, ¿no? Esto es lo que he anotado y me lo dibuja como una flechita. Así que no se asusten. Necesito colocar esa flechita y en el lado izquierdo decirle cómo quiero que se llame, pues digamos el resultado de esta operación. En este caso es una suma, entonces yo le puedo decir suma. Y listo. Con eso ya la computadora ha entendido de que ha hecho una suma. Sencillo. Entonces, acá la operación, esta flechita significa que la computadora va a guardar el resultado con el nombre de suma. En el caso de un niño es como que, bueno, le digo suma 2 más 3 y te fijas en tu manito cuántos dedos tienes. Entonces, esto que yo estoy seleccionando sería como decir, te fijas en la palabra suma, lo que llegue a significar, ¿no? Esto yo les había dicho es una variable. Acá, esto es una variable. Se conoce así. ¿Por qué? Como en el español, o bueno, en casi todos los idiomas existen palabras que tienen un significado, para la computadora existen variables. ¿Y qué es una variable? Una variable no es nada más que como una cajita donde se guarda algún valor. Puedo decirle yo, por ejemplo, aquí otra variable, no sé, número. Eh, digamos número par, le puedo poner. Y le pongo el 16. El 16 es un número par. La computadora me lo va a guardar. Puedo decirle yo que sé, número impar. Y puedo guardar acá el 75. Entonces la computadora los va a recordar. Ahora, ¿por qué tengo que colocar nombres? ¿Por qué simplemente no le llamo al 16 16 y al 75 75? Porque depende mucho del contexto. No, depende mucho del contexto. Entonces, por ejemplo, para preparar un pan, digamos, vamos a necesitar harina, yo que sé, azúcar, mantequilla. Esos son los ingredientes. Entonces, esos ingredientes pueden tener distinto significado dependiendo de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si manejo digamos, aquí puedo poner un 50. Este 50 para mí puede ser nota de aprobación. Digamos, el que ha llegado a 50 le voy a ayudar y la apruebo. Y aquí puedo poner, digamos, 75. Para mí es nota de excelencia. El que tenga 75, pues excelencia. Dependiendo del contexto. O puede ser tal vez un significado. Esto puede ser como que grados Celsius. Y este otro puede ser grados Fahrenheit. No sé cómo se escribe. Perdónenme si me he equivocado. Ustedes deben estar más frescos en esto que yo. Dependiendo del significado, dependiendo del contexto, puede tener un significado distinto. Entonces, esta palabrita o este nombre que nosotros decidamos escoger tiene que ayudarme a entender qué valor he guardado ahí adentro. Por ejemplo, aquí suma, pues es sencillo. Si lo estoy llamando suma, significa que ahí debe estar algún resultado de alguna suma. Grados Celsius, bueno, estará ahí algún número que signifique que es un grado Celsius. O alguien tal vez, digamos acá entre
entre la audiencia pensaría que grados Celsius una torta o una palabra. No creo, ¿no? Yo creo que cuando dicen grados Celsius, la mayoría piensa en un número. Entonces, fíjense cómo ahí jugamos nosotros con el tema de los nombres. Eso para la computadora es importantísimo. Ahora, otra cosa, ¿por qué digamos acá lo he colocado junto? ¿Por qué no lo he puesto separado? Por eso mismo. Para la computadora, como les había dicho, existen ciertas reglas. Una de ellas es que, perfecto, yo puedo guardar valores en alguna variable. La computadora lo va a recordar, me va a ayudar con ese proceso. Pero ¿cuál es la regla? De que estos nombrecitos que yo escoja, un momentito por favor, aquí no sé si hay algún comentario nuevo. Ah, ya, sí se me escucha. Entonces, estos nombrecitos que yo escoja tienen que ser un solo texto, digamos, ¿no? O sea, tiene que estar todo junto. ¿Por qué? Porque en programación estos espacios a veces suelen tener otro significado. Por ahora digamos que lo evitemos, ¿no? Pero a veces la computadora interpreta que ese espacio significa como que otra nueva instrucción. Es como decir en una receta el paso 2. Entonces, aquí el paso 1 es como que grados. Y yo es como que, ¿pero qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Y el paso 2 es, bueno, para este punto ya debes tener tu horno en 50 grados. Y uno diría, ah, pues aquí entonces tendría que haber encendido el horno o algo, ¿no? Entonces, para evitar eso, la computadora te obliga o, digamos, sugiere, y si no, te va a obligar a golpes, que todo esto esté en una sola frase, ¿no? Grados Celsius. Yo les sugiero de que cada vez que empiecen como una nueva palabrita, lo pongan con mayúsculas. Grados Celsius, eh, horno, cocina, digamos, ¿no? Así nosotros sabemos qué significa eso. Ya. Pero bueno, a lo que vamos. Habíamos visto de que las operaciones matemáticas se pueden hacer sencillas con simplemente colocando los símbolos de suma, de resta, de multiplicación, de división. En la multiplicación, por si acaso, es el asterisco, ¿no? De eso no se olviden. 10 dividido entre 9 también podríamos hacerlo, es una división. Todos ellos, obviamente, guardando el resultado en alguna variable, ¿no? Algo para que la computadora lo pueda ver. Pero quedaba la duda de cuál podría ser el número más grande que podría yo generar. Entonces, para hacer esas pruebitas, yo les decía, tal vez hacer esto digamos, lo voy a colocar así, un poquito más minimalista. Le voy a colocar el número más grande que se me ocurre ahorita, 999 por 999. Fíjense, está bonito. ¿Cómo puedo yo probar esto? Tal vez los que estaban en la anterior clase ya sepan qué hay que hacer después de esto, pero para los nuevitos, ¿qué habría que hacer después de esto? Aquí existe como este triangulito verde, que es el botón de play, aunque no parezca, está medio redondeado. Y fíjense, al hacer eso dice ejecución iniciada, ejecución finalizada. Es como que la receta ha empezado y ha terminado, ya. Y yo soy como que, pero no he visto nada, o sea, no sé si mi receta ha tenido éxito. Capaz se me ha quemado la torta, o capaz me ha salido súper bien, o no sé, o capaz me ha faltado crema, podríamos decir, ¿no? La torta. No sé en realidad qué ha pasado acá. Entonces ahí descubrimos que existen dos operaciones en PCInt, ¿no? Muy similares en otros lenguajes de programación, pero en PCInt lo que nosotros usamos es el escribir, acá, y el leer. Entonces, hablemos primero del escribir. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos con el niño pequeño, y le decimos, quiero que me sumes 2 más 3. ¿Qué estoy haciendo ahí? Yo me estoy comunicando con el niño. Y el niño me va a decir, ya, no me ayudes, no me ayudes. Yo sé cómo sumar. Levanta 3 deditos, luego levanta otros 2, empieza a contar y dice, 5 deditos tengo. Entonces la respuesta es 5. Por lo tanto, ahí si se dan cuenta es una comunicación
en dos direcciones. Yo me comunico con el niño y el niño se comunica conmigo. Yo le tengo que decir qué números quiero que sume y él me va a responder el resultado. Entonces acá la computadora tiene esas mismas operaciones, por así decirlo. El escribir es una comunicación de la computadora hacia mí. Entonces aquí nosotros podíamos escribir mensajitos en doble comilla. Estos mensajitos es algo que la computadora me va a mostrar, ¿no? Por ejemplo, multiplicación, un título. Estoy escribiendo un título. Luego, ¿qué pasa si es que yo quiero que la persona me diga, bueno, yo ya sé multiplicar, entonces quiero que alguien me ponga a prueba? Entonces puedo decir escribir. Esto también les sugiero, si es que tienen la oportunidad, traten de hacerlo en paralelo conmigo, ¿no? Si es que pueden abrir el PC y tener la clase al lado, perfecto, ¿no? Escribir y he colocado el título, multiplicación, y ahora quiero decirle ingrese, por favor, dos números, ¿no? Dos puntos, le puedo colocar así, somos bien amables. Ahora, ¿cómo hago para que el usuario, o sea, digamos yo, le diga qué números quiero que multiplique? Para eso sirve la operación de leer. Leer a través del teclado. Quizás alguno dice, bueno, pero leer es como que veo letras, ¿no? Algo así. La computadora no puede ver. Sí, pero es una comunicación. Recuerden que cuando apretas una tecla, la computadora internamente lo está procesando, ¿no? Es como que él lo puede ver en el interior. Lo está leyendo, algo así. Entonces, cuando yo le digo que quiero que lea, fíjense que ahí pues el PCInt me trata de explicar una o más variables separadas por comas. Ya habíamos visto qué significa variable. Variable es algo que la computadora, es algún valor que la computadora puede entender. ¿Cuál sea ese valor? Es una incógnita. Les había mencionado esto también la anterior semana. Programación es muy similar a matemáticas. Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación matemática, hablamos de incógnitas. ¿Qué valor significará X? ¿Qué pepinos valdrá Y? ¿Dónde estará Z? No sé. Pero en el momento que eso se resuelva, pues todo tendría que tener una igualdad. Entonces acá, mi variable le puedo poner, digamos, X. Aquí me dice que puedo separar por una coma. Puedo tener Y. Bueno, la I, ¿no? Le voy a poner N1 y N2 para que no haya problemas. Ahorita vamos a hablar de por qué no he podido ponerle Y. Entonces al hacer esto, le estoy diciendo que voy a ingresar el número 1 y el número 2. Trataré de ser un poquito más específico. Entonces, para este punto, si todo ha salido bien, la computadora ya sabe qué dos números tiene que multiplicar. Entonces, yo no quiero que sea 999 por 999. Quiero que multiplique estos dos números que yo le estoy diciendo que pruebe, ¿no? Entonces, el chiste de las variables es que la computadora recuerda esos valores. Yo les había dicho, son como incógnitas, sí, pero la computadora los puede utilizar. ¿Por qué? Porque ella sí sabe cuánto valen. O sea, yo ahorita me puedo olvidar de cuánto significa número 1 o cuánto vale número 2, pero en la computadora no se va a olvidar. ¿Por qué? Porque yo ya le he programado eso. Entonces, si quiero hacer una multiplicación, le digo, quiero que el número 1, lo que sea que valga, lo multipliques con el número 2, lo que sea que valga. Y eso es mi multiplicación. Aquí ustedes lo pueden llamar como gusten, resultado multiplicación, multiplicación final, resultado, no sé, como gusten. Entonces, digamos, con el ejemplo del niño, yo ya le he dicho, quiero que sumes 2 más 3, ¿no? Este sería ese punto. Quiero que sumes 2 más 3. El niño va a empezar a levantar sus deditos, va a contar, y ya sabe la respuesta. Entonces,
¿Cuál era el siguiente paso? Que el niño me diera la solución, ¿no? El resultado final. Entonces, la computadora, nuestro niño, me tiene que responder ahora. ¿Cómo hago para que me responda? Escribir. Y puedo decirle, el resultado es... Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? Para mostrar tal vez un mensaje, puedes escribir una o más expresiones. Esto ahorita vamos a ver qué significa, separadas por comas. Entonces aquí yo les decía, podemos colocar una coma y la computadora entiende que cuando pongo la doble comilla son mensajes, ¿no? Puedo escribir yo lo que me venga en gana acá. Pero si no coloco las doble comillas, puedo colocar variables. Por ejemplo, en este caso, el resultado de mi multiplicación. Entonces, esto es algo que hablamos la anterior semana. Traten de ver el video porque ahí como que lo explico un poquito más a detalle, más lento. Cuando nosotros tenemos estas comillas, la computadora va a entender de que es un mensaje. Si yo no le pongo doble comilla, va a pensar de que es alguna variable. Entonces aquí yo me puedo equivocar fácilmente. Por ejemplo, si aquí le quito las dobles variables, fíjense que me está empezando a reñir de todo. Me hice 2 puntos no es operador válido, se esperaba fin de expresión. Digamos, le puedo quitar estos 2 puntos que creo que me están molestando, me sigue molestando de esto, no sé. Montón de cosas que quizás no entienden. Entonces hay que tratar de seguir las reglas. Y también experimenten, ¿no? Si es que les sale algún error, búsquenlo en Google y si no, o escríbanme y así salimos de dudas todos también. Entonces hasta este punto ya la computadora sabe qué números multiplicar y ya me puede responder. Fíjense, multiplicación, mi título. Ingrese por favor 2 números. Entonces yo le digo 999 y 999. He puesto Enter por si acaso. Y me dice el resultado es 99.000 o no cuál es 998.001. Ya, bueno, por lo menos con esos 2 números ha funcionado. Reiniciar. Voy a probar con 9.999, 9.999. Y sigue funcionando. Pucha, qué raro, ¿no? Esto ya son, ¿cuántos son? 9 millones, creo que es, ¿no? 3, hasta aquí son 3, 6, 99 millones, ¿no? Wow. Sigue siendo un número bastante grande, pero aquí nos gusta destrozar todo, entonces 99.999, 99.999. Y sigue funcionando. Pucha, esto ya es ilegible. Aquí hay 3, otros 3, otros 3. 9.000 millones. Creo, ¿no? Si no me he equivocado en algo. Vamos a seguir probando. Vamos a ver qué sucede. Le voy a colocar ahora 7 nueves. Y sigue funcionando. Esto no nos va a ganar. Vamos a ver hasta qué número como máximo podemos colocar. ¿Cuántos son estos? 3, 6, 9. 9. Valga la redundancia ahí. Y sigue funcionando. Pero aquí, si se fijan, para hacer una multiplicación, tendríamos que ir, digamos, unidades con unidades, luego una unidad con decena, unidad, así. Ya saben cómo hacer la multiplicación. Entonces este 9 por 9 da 81. Entonces estaríamos diciendo que el primer dígito debería ser un 1. Y lo habíamos visto con números un poquito más pequeños, ¿no? Pero en este caso ya ha tratado de mostrarme un resultado, pero que en realidad no sé si es el correcto, ¿no? Honestamente no sé si es el correcto. Pero es un número bastante grande. Entonces podríamos decir de que ya en un cierto punto la computadora intenta responder, pero pues va a fallar. ¿Qué pasa si en este caso, en vez de ponerle 9 dígitos del número 9, pucha,
Le coloco 10. A ver cuántos voy. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Seguirá fallando? ¿Qué pasará? Y ahí aparece un 2 mágicamente, no sé de dónde. Aquí cuántos dígitos tengo. Esto no sé si lo puedo copiar. A ver. Notepad. Ahí está. Ahí lo puedo copiar. ¿Por qué? Porque quiero probar una teoría. Ahí voy 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dígitos y los mismos 9 dígitos. Ah, mira, sigue creciendo. Pero bueno, aquí surge el problema. Ha generado números más grandes, ¿no? Eso sí. Pero surge el problema de que ha perdido un 1. Entonces, ¿eso qué significa? Para que ustedes lo entiendan. La computadora muchas veces depende del lenguaje de programación que estés usando para decir cuál es el número más grande, ¿no? ¿Cuál es el límite? Aquí, por ejemplo, en PCInt estamos viendo de que quizás a simple vista no hay un límite, ¿no? No hay un límite, pero las operaciones comienzan a fallar, ¿no? Porque aquí habíamos dicho 9 por 9 da 81, entonces aquí debería haber un 1. Por más de que estos sean puros ceros o lo que sea, aquí debería haber un 1. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes tratan de multiplicar esto manualmente, de seguro van a tener que hacer una operación súper larga, ¿no? Así terrible, en una hoja. Y dirían, bueno, para eso están las calculadoras, qué flojera calcularlo manualmente. Entonces la computadora hace algo similar. Son muchos dígitos, muchos los que voy a tener que multiplicar. Entonces empieza como internamente a hacer redondeos. ¿Qué significa eso? Que la computadora con números grandes empieza a perder precisión. Entonces no significa que esto la computadora se haya equivocado. Ya saben, las computadoras muy difícilmente se equivocan, a menos de que nosotros les escribamos cosas malas, ¿no? Lo que sucede es de que empiezan a generar tantos números, porque esto multiplicarlo internamente igual le cuesta a la computadora, empieza a generar tantos números de que pierde precisión. Entonces, no hemos encontrado el número más grande que pueda tal vez tener aquí en el PCInt, ¿no? La computadora. Pero sí hemos detectado de que existen errores al hacer operaciones. A ver qué dicen acá. Que a veces PCInt, hay para móvil, mi compu está mal. Para móvil creo que no hay. Eh, Esto no, creo que no hay. Hay uno que se llama pseudocope. Bueno, aquí hay una alternativa. No le he probado la verdad esta, pero si pueden, descárguensela. No sé quién levantó, creo que era Juan Daniel. Daniel, algo así leí. Si tienen alguna duda, consulta, activen nomás su micrófono. A veces no sé si el sonido lo tengo muy bajo. Si tienen alguna duda, hablan nomás, ¿no? No me voy a enojar ni les voy a decir nada, ¿no? No se preocupen. Y ya. Entonces, ahora hemos detectado de que PCInt, al menos en PCInt, con la computadora, entre más grande sean los números, más posibilidad de tener un error de precisión, ¿no? La computadora va a tratar de responderme, perfecto, pero quizás el resultado ya esté redondeado, ya haya tenido tal vez algún dígito de más, un dígito menos, no sabemos, pierde precisión. Entonces, ese es un nuevo reto que nosotros tendríamos que considerar, ¿no? Un nuevo punto, un nuevo factor que considerar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Les había dicho, esto lo voy a dejar ahí. Ahí. Les había dicho de que en PCInt existen lo que se llaman los operadores. Los operadores, ya tal vez alguno intuye, permiten hacer operaciones, ¿no? Vaya, qué gran ciencia, ¿no? La multiplicación, las sumas, esta división, etcétera. Cosas básicas de matemática. Sin embargo,
En programación, muchas veces necesitamos algo que se llama el residuo de una división. Ahora ustedes dirán, ¿para qué rayos necesitamos el residuo de una división? Yo en mi vida cotidiana no lo he necesitado. Me ha valido pepino el residuo de una división. Muchas veces en programación necesitamos, pues, por ejemplo, saber si un número es divisible entre otro número. Digamos, yo que sé, se quiere, si se quiere asignar aulas a los estudiantes de una cierta materia, hay que saber en cuáles pueden entrar, digamos, cabalitos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues tal vez con una resta, podríamos decir. Pero ¿y qué pasa si decimos, pero tal vez les podemos dar dos aulas? ¿Cómo podríamos saber si entran en dos aulas? Sencillo, pues sumamos dos veces y empezamos a hacer la resta y todo eso. Y después decimos, pero ¿y qué pasa si son muchos? ¿Podrían entrar en tres? Ahí ya la cosa se empieza a complicar. Una forma más fácil de hacer eso es simplemente decir si es divisible, ¿no? Si el residuo de la división es cero o tal vez lo más cercano a cero, entonces podríamos decir que sí. También se utiliza mucho para números primos, para detectar si un número es par, impar, cosas así. Ya más adelante vamos a ir viendo ejercicios. Entonces, para eso vamos a hablar un poquito acá. Yo utilizo el OneNote de vez en cuando. Yo creo que más adelante lo vamos a utilizar un poco más. Para que nos entremos en contexto en una división. En una división va a haber acá, digamos, un número X, un número Y. Va a generar el resultado de la división. Lo vamos a conocer con D. Después de muchos procesos, esto va a generar un residuo, R. ¿Cómo conocemos a esto? Le conocemos, si no estoy mal, dividendo. Dividendo. A esto le conocemos como el divisor. Esto es el cociente. Y esto es el residuo, ¿no? Chiquilladas. Yo creo que todos ya saben cómo hacer una división. Sencillo. Pero ahora pónganse en los zapatos de un niño que está aprendiendo la división. Híjole, esto es del diablo, ¿no? Esto es terriblemente difícil. No lo entienden a la primera y hay que explicarles, ¿no? Una división es simplemente dividendo, esto lo he escrito bien, son restas sucesivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que dividir 16 entre 2, hay que decir qué número podríamos nosotros utilizar para reducir este 16. Podríamos decir tal vez el 1, ¿no? 2 por 1, entonces menos 2, esto sigue siendo 14, ¿no? Sí, pero la idea sería reducir al máximo, lo máximo posible este número. Entonces 14 todavía sigue siendo muy grande. Podríamos probar con el 2, con el 3, con el 4. Y ya saben ustedes, pues, de que la respuesta aquí sería el 8. Ay, caray, qué feo 8. El 8 y aquí el residuo sería 0. Sencillo. Pero, el problema acá es que la computadora, cuando yo le diga 16 dividido entre 2, me va a responder, ay caray, 8. Y es verdad, está haciendo una división. ¿Cómo rayos saco el residuo? Entonces uno diría, pues si de la suma su operación opuesta es la resta, de la división su operación opuesta es la multiplicación. Entonces tendría que hacer todo esto en sentido contrario. 8 por 2, esto da 16. Ok, pero esto me devuelve tal vez al número original. Estamos viendo. ¿Cómo podría yo saber el residuo? Pues simple. Este nuevo resultado habría que restarlo con el original, digamos, ¿no? El de verdad. Entonces 16 menos 16 va a ser 0. Ese es el residuo.
Podemos probar con otro número, tal vez con uno que sí tenga residuo. 15 dividido entre 2. Esto es a 7, residuo 1. Sencillo. La computadora, ¿cómo lo tendría que hacer? 15. Operación de división, el slash. 2. Esto la computadora lo va a conocer como un 7. El resultado sería 7.5. ¿No? 7.5. Ahorita vamos a ver qué va a suceder con esto, cómo podemos arreglarlo. De este 7.5, a mí lo que me interesa es, digamos, solo la parte exacta, no los decimales. Esto no. Una vez de que ya tenga ese 7, tendría que multiplicarlo por el divisor. Esto de aquí me va a dar como resultado 14. Una vez de que ya tenga el resultado del divisor, digo, de la multiplicación, perdón, tengo que restarlo, esto es al revés, perdón, tengo que restar el dividendo menos el resultado de esta multiplicación, 1. Y este recién es el residuo. Híjole, ¿no? Híjole, híjole, híjole. Para un niño pequeño, cuando hace la división, pues es sencillo. Acá ya tiene el cociente, acá ya tiene el residuo, dividendo, divisor. Sencillo. Ya lo tiene todo en el mismo lugar. La computadora lamentablemente no. Tenemos que hacer todo este proceso para que la computadora pueda obtener el residuo de un número, de una división. Entonces, hagamos esto por partes. Como si se tratase de una receta, yo necesito pues mis ingredientes. Para hacer una división, necesito un dividendo, necesito un divisor, y como resultado de mi receta, lo que voy a generar, digamos, es un cociente y un residuo. Ahí está. Esas dos cosas voy a obtener y las otras las necesito como, digamos, ingredientes. Fíjense que ahí ya me empieza a botar error, se está convulsionando la computadora, entonces vayamos solucionando. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Escribir. Voy a ponerle un título, residuo, división. Voy a escribir y le digo ingrese el dividendo. Por favor, hay que ser amables. Entonces, la persona a la que yo le estoy retando me ha dicho, tú no sabes sacar el residuo de una división. Y yo, ¿cómo que no? Dame tú el dividendo. Entonces le digo leer el dividendo. Listo. Una vez que ya tenga el dividendo, voy a necesitar el divisor. Divisor. ¿Cómo rayos no voy a saber dividir? Ya me has dado el divisor, digo el dividendo, ahora necesito el divisor. Con eso yo ya te puedo responder. ¿Cómo habría que hacer? El cociente, nosotros sabemos de qué es el dividendo dividido entre el divisor. Sencillo. Fíjense que ahí ya no se está quejando la computadora. Ya sabe cuál es la respuesta. El residuo por ahora lo vamos a dejar. Quiero ver si hasta ahí todo ha quedado bien. Escribir. El resultado es, dos puntos, cociente. Ingresa el dividendo, digamos, no sé, 15 entre 2. Híjole, creo que he escrito algo mal. ¿Qué ha pasado? 15 entre 2. Ahí está. He debido presionar otra tecla sin querer. El resultado es 7.5. Perfecto. Entonces, yo les había dicho acá, lo que nos interesa para sacar el residuo es la parte entera, digamos, de la división, del cociente.
ese punto 5 me va a perjudicar, porque esto hace que ya la división sea exacta. Y yo no quiero que sea exacta, yo quiero saber cuál es el residuo. Entonces, tenemos un nuevo problema y pues gracias a que PSeInt tiene, digamos, ciertas herramientas, podemos solucionarlo más rápido. Si no, habría que hacer un montón de cosas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Solo la parte entera, ¿no? 7.5 solo me interesa la parte entera. Si fuera, yo que sé, 9.34, solo me interesa el 9. Si fuera 3.14, solo me interesa el 3. Entonces, ¿cómo puedo decirle a la computadora, oye, solo dame lo que sea la parte entera, lo decimal, quédatelo tú? El PCInt tiene una operación, aquí lo puedo colocar, ¿no? Cociente entero, digamos, ¿no? Para saber de qué es el resultado del cociente, pero solo la parte entera. PCInt tiene una operación que se llama trunc. Ahí como que no me ha ayudado el PCInt, pero bueno. Y aquí tengo que colocar cociente. Entonces, ¿qué significa ese trunc? ¿Por qué lo he puesto? ¿Por qué he puesto paréntesis? ¿Por qué está dentro el cociente? Montón de preguntas y no hay respuestas todavía. El trunc en inglés viene del truncate. ¿Qué es truncate? Uno puede decir, bueno, truncado, parece como que, no sé, partido tal vez podría significar, ¿no? Y sí, es exactamente eso. Un trunc lo que hace es partir un número y quedarse solo con la parte entera. Aquí creo que si lo coloco sobre el mouse, no creo que no me deja. Ya. Bueno, igualmente lo pueden investigar después. No sé si aquí me muestra índice. Aquí creo que lo puedo poner trunco. Funciones. Aquí está. Aquí hay un montón de cosas. Y no encuentro el tronco. Ahí estaba. Ahí estaba. Estoy ciego entonces. Aquí está. Gracias, gracias. Ven, y fíjense, todo estaba en el PCInt. Y aquí como pueden ver hay operaciones que el propio PCInt ya me ayuda. Raíz cuadrada está por ahí, valor absoluto, logaritmo natural, exponencial, seno, coseno, tangente. Entonces, ahora estamos entrando a un nuevo mundo de posibilidades. Capaz yo aquí partiéndome el lomo realizando alguna operación y PCInt ya la tiene, ¿no? Entonces, en programación somos mucho de la idea de no reinventar la rueda. Ese es como que nuestro lema. Hay que saber cómo se ha creado la rueda y cómo funciona, sí, pero pues no hay que reinventarla. Entonces, este trunk tiene su forma de, digamos, de trabajar internamente. Tal vez como pequeño ejercicio ustedes pueden hacer cómo obtener la parte entera de un número manualmente, ¿no? Pequeño ejercicio de práctica, digamos. Pero ya existe el trunk, entonces, digamos, en el ejercicio de un examen, les conviene más usar un trunk, ¿no? Directo. Entonces, nueva herramienta. Sería como que para qué voy a clavar un clavo, valga la redundancia, con una piedra o con mi mano, si existe el martillo, ¿no? Algo así. Entonces, esto ya nos ayuda. Veamos si de verdad ha funcionado. Yo todo crédulo. Escribir, cociente, parte entera, digamos. 2 puntos. Cociente entero. Vamos a ver si de verdad ha funcionado, ¿no? Aquí le puedo decir 15 entre 2. Y fíjense. El cociente, pues lo ha dividido normal. Sigue siendo 7.5. De eso no puedo evitarlo. Al menos en PCInt. Pero el cociente, la parte entera, gracias al trunc, se ha vuelto 7. Buenísimo. Genial. Entonces ya con eso pues tengo todo resuelto. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Una multiplicación
habíamos visto ahí en el OneNote, en lo que les estaba dibujando, hay que multiplicar el cociente por el divisor. Una vez de que ya tenga esa multiplicación, tengo que decir que el residuo va a resultar ¿de qué? De el dividendo, lo que sea que haya valido, menos el resultado de esta multiplicación. Ay, caray. Y con eso ya tengo todo resuelto. El residuo es, dos puntos, residuo. Ahí está. Entonces, 15 dividido entre 2 y tarán, magia. Ahí está. Tenemos ya un algoritmo que nos ayuda a calcular el residuo de una división. Hemos aprendido el trunc y hemos visto de que dando este librito podemos nosotros buscar muchas cosas. Por ejemplo, no sé, si es que alguno quiere ver si existe una forma de redondear, tal vez hay, ¿no? Vamos a ver. No se encontró. Redondeo, tal vez. Registro de cambios y aquí hay, bueno, ahí salen otras cosas. Creo que tendría que salir con round. Bueno, ya. Lo de la raíz, por ejemplo, eso sí hay. Funciones, aquí está, ¿no? Raíz, hay muchas otras cosas. Aquí están los operadores, por ejemplo. Expresiones coloquiales, hay otras aquí, otros significados. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo qué herramientas, qué cosas ya tiene PCInt que nos pueden ahorrar pues, muchas operaciones, ¿no? Pueden salvar la vida en caso de incendio. Y como les había dicho, nuestro objetivo no es reinventar la rueda. Sí es entenderla, pero no reinventarla. Y yo sé que algunos después de esto me van a querer matar, lo siento, pero esto del residuo de la división se puede hacer mucho más fácil con el operador módulo. Aquí lo podemos ver. ¿Dónde está? Aquí. Habíamos hablado de que existe la suma, la resta, multiplicación, división. Incluso hay esto de la potenciación, por si es que quieren hacer pruebas. Y existe este último. Y aquí mismo lo dice. Módulo, resto o residuo, como gusten llamarlo, de la división entera. Y uno es como que, pero hemos perdido nuestro tiempo haciendo todo ese proceso. Sí, pero es que hay que entenderlo. Entonces me voy a copiar de acá estas dos líneas, bueno, estas líneas. ¿Y cómo puedo sacar el residuo más rápido? Residuo utilizando el operador módulo. Mi dividendo, el operador módulo generalmente es el porcentaje. Lo digo porque en muchos lenguajes de programación esto es como que en muchos idiomas pues una palabra tuviera el mismo significado o fuera, digamos, similar a escritura en muchos idiomas. El operador módulo es uno de esos casos. El porcentaje se repite en muchos lenguajes de programación y nos ayuda a lo mismo, sacar el residuo de una división. Como les había dicho, es una operación bastante común cuando programamos y por eso es de que existen casi todos los lenguajes, ¿no? Por eso ya no tenemos que hacer todo el proceso que hemos hecho antes. Entonces, mismo caso, 15 dividido entre 2, es decir, es 1. Y ustedes aquí pueden jugar con los números que gusten, pueden empezar a decir cuál es el residuo de, yo qué sé, 375 dividido entre 23. Entonces, aquí el operador módulo les va a ayudar con esa operación. Pero ojo, 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 ojo piojo ahí, ¿no? El slash, ¿no? Slash es operador división.
O sea, ¿cuál es su objetivo? Calcular el cociente. Ay, caray, cociente. Ese es su objetivo. Con decimales, sin decimales, te va a calcular el cociente. Operador módulo, porcentaje, tu nombre, operador módulo. Ay, caray, que estoy arrastrando acá el lapicito. Módulo. Se encarga de sacar el residuo. Y ahora tal vez uno en su lógica, primera vez que está tal vez conociendo este operador, diría, pero en una división normal nosotros sacamos los dos al mismo tiempo. ¿Por qué la división no saca el residuo también? ¿O por qué el módulo no saca la división igual, no el cociente? La computadora pues se dedica a hacer una tarea y ya. Si le has dicho división, pues se va a enfocar en hacer la división, es lo que estás buscando, ¿no? El cociente. Si tu objetivo era el residuo, pues no le has dicho eso, ¿no? Si tú has colocado el slash, no le estás diciendo que saque el residuo. La computadora no lo va a entender así. Es bien específica y es como que esa es su regla, ¿no? Ya les había dicho, tiene varias reglas que nosotros tenemos que ir aprendiendo durante este tiempo. Y una de ellas es que la división se encarga solo de hacer la división, cociente. En cambio, el operador módulo se va a encargar solo de hacer el residuo. Le va a valer pepino el cociente, pero te va a sacar el residuo, ¿no? Tal para cual. Entonces, si es que en algún momento ustedes quieren saber si un número es par, impar, primo, no primo, operador módulo. ¿Por qué? Porque es tema de saber si son divisiones exactas. Si es que uno quisiera saber, yo qué sé, si pueden repartirse 100 bolivianos entre tres amigos, eso es una división de toda la vida, ¿no? Eso es una división de toda la vida. Y ya, con eso hemos aprendido uno de los nuevos operadores. Les recomiendo de que igual los vayan leyendo por acá, aquí, ¿no? Que vayan viendo qué cosas, qué herramientas tenemos nosotros para seguir jugando, ¿no? Con el PC Int. ¿Qué vamos a hacer ahora? Explicaré una cosita más. Em, no, hagamos un ejercicio mejor. Y luego, si ya da tiempo, les muestro algo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer el eh, tema de condiciones, preguntas. Condiciones. ¿Por qué? Para este punto nosotros ya sabemos usar operaciones matemáticas, ya somos todos unos másters en la suma, en la resta, multiplicación. Y creo que alguien me estaba preguntando algo. Dale, Cristian, ¿tienes alguna consulta? Perdón, Auxi, es que, ¿será que puede engrandecer un poco su PCI? Es que se ve muy chiquito. He intentado hacer en el Meet, pero no Ay, 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 por está bien. Ahí. La primera pestaña la tenía, estaba con fuente más grande. ¿Por qué no me han avisado? A ver ahí. Ahí creo que se puede ver mejor, ¿no? Ya. Muchas gracias, Cristian, también. Eso es algo que voy a estar revisando de rato en rato, que no se me pase. Condiciones. Entonces, como les decía, para este punto ya sabemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Somos muy capos. El problema es de que en las matemáticas también existen reglas, ¿no? Todo son reglas, ¿no? Maldito mundo que no nos deja ser libres. Entonces, habíamos visto que, por ejemplo, acá en funciones existe esta función raíz, ¿no? Raíz cuadrada. Probaremos, jugaremos con esto. Escribir, eh, digamos, ingrese un número. Perfecto. Aquí voy a leer el número, digamos número uno, lo voy a colocar. Se me ha olvidado eso también de por qué se pintan a veces de azul y a veces no. Pero bueno. Lo que yo quiero acá es calcular el resultado de una raíz.
¿Y cómo calculo esto? Para calcular la raíz se debe hacer de alguna manera manual, digamos, ¿no? Debe haber algún proceso que te saque un aproximado de la raíz. Pero pues nosotros no estamos para eso. No, como les he dicho, no reinventar la rueda. Entonces, RC, raíz cuadrada, significa. Y acá entre los paréntesis yo le tengo que decir de qué quiero sacar la raíz cuadrada. Es como en la calculadora, ¿no? Ustedes ponen su botoncito de raíz cuadrada y ya te lo deja preparado para que en el interior puedas colocar el número. Aquí sucede exactamente lo mismo. RC sería como que estoy calculando la raíz cuadrada. Y los paréntesis es de qué número. Entonces, en este caso, del número 1. Una vez que tengo eso, escribir el resultado es, dos puntitos, resultado raíz. Ahí está. Buenísimo. Entonces, empecemos con algún número sencillo. 64. La raíz de 64 debería ser 8, ¿no? Ahí está. Perfecto. Ha calculado bien. Y no quería cesarlo, quería reiniciar. Chale, me he olvidado. De 125 es 25, si no estoy mal, o no me acuerdo. Ah, no, eso es raíz cúbica. Bueno, ya no importa. Ahí está, 11. Entonces, está calculando bien la raíz cuadrada. Ustedes lo pueden comprobar tal vez con su, ¿qué se llama esto? Con su calculadora. Ahora, en las raíces, ustedes deben saber de que este número no debería ser negativo. Veamos qué pasa si yo a la computadora le digo que saque la raíz de menos 64, la raíz cuadrada. Híjole, no. La computadora es como que no, me has fallado, yo hice algo peor, confié en ti y ya. Hasta aquí llegamos, ahora es una relación de amor-odio, la computadora nunca más me va a ayudar. Terrible. Pero nosotros podríamos controlar eso, ¿no? Es como decir cuando teníamos tal vez algún ejercicio de matemáticas, si en algún punto llegábamos a que la raíz, a lo que tenía que colocar dentro de una raíz era negativa, sabíamos o que algo estaba mal en nuestro proceso o que la respuesta iba a ser imaginaria, ¿no? ¿Qué podríamos hacer acá? Una de dos. Preguntar si es que este número es, digamos, positivo o cero, ¿no? En el peor de los casos, para calcular la raíz. O si es un número negativo, decir que va a ser una respuesta imaginaria. ¿Cómo puedo hacer eso? Hasta este punto habíamos hecho como que escenarios lineales, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si yo, por ejemplo, tuviera la receta de hacer una suma, ¿no? Receta de hacer una suma, puedo decir como ingredientes necesitas dos números. Como preparación, pues número uno más número 2. Y como resultado final, mostrar resultado, digamos, ¿no? Mostrar suma. Listo, esa es, digamos, mi receta de cómo hacer una suma. Pero, como les había dicho, yo creo que todos aquí hemos debido ayudar en algún momento en hacer una receta. Y los que hayan visto o leído alguna receta o visto en YouTube, saben de que en algún momento a veces dicen pónganle, yo qué sé, esencia de vainilla. Si no tiene, colóquele, yo qué sé, dulce de leche, ¿no? Va a endulzar igual. O azúcar morena. Híjole, entonces ahí me da varias opciones. Entonces, en el caso de una raíz cuadrada, como ingrediente yo necesito un número. Un número. Pero en mi paso 2, aquí ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque depende. Si el número
es positivo, es como decir, si tienes esencia de vainilla, pues le pones. Entonces, si el número es positivo, mi paso 3 va a ser calcular la raíz. Ay, caray. Pero ¿qué pasa si no tengo? Híjole, no. Ya toda mi receta se ha estropeado. Voy a llorar. El mundo no hay el mundo es cruel, no hay más destino para el día de mañana, ¿no? Entonces, si no, ¿qué pasa si el número no es positivo? Entonces mi paso 3 puede ser de no calcular, digamos. No calcular, mi área ahí medio mala salí. Esta de aquí es una pregunta. Tal como sucede en las recetas. Si tienes esencia de vainilla, pues le pones. Si no, puedes ponerle azúcar morena, que igual nos va a ayudar, o yo que sé, dulce de leche, o no sé. Tampoco soy un experto en cocina, así que no me juzgues. Entonces sucede eso. Pero aquí, si se dan cuenta, esto es prácticamente empiezas y terminas, ¿no? Todo puede salir bien. Pero acá son como dos caminos. Uno, si es que el número era positivo, y otro, si es que el número había sido negativo. Son dos variantes. Entonces, en programación existen lo que se llama condiciones, condicionales o preguntas, como gusten llamarlo. Y es muy similar a lo que he escrito acá en realidad. Aquí, si se fijan, si el número es positivo, esto es una pregunta, entonces tengo que hacer algo. Si no, hago otra cosa. Entonces, acá para explicarle al PCInt que tengo que hacer eso, es con la palabra sí. Entonces, la palabra sí es el principio de una pregunta. Fíjense ahí todo lo que dice, ¿no? Falta la condición. Condición en la estructura sí entonces. Falta cerrar el sí, se esperaba entonces está saliendo un montón de errores, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que colocar acá? Tengo que colocar una pregunta. Una vez de que tenga la pregunta, le coloco entonces, ¿no? Si es que a la pregunta que yo te haya respondido me dices que sí, entonces aquí yo voy a calcular, en este caso, la raíz cuadrada. Tendría que hacer esto. Ahí. Y muestro el resultado. Ahí. ¿Qué pasa si no? Entonces también el PSeInt tiene una palabrita especial para eso. Si no, tal cual. Si no, entonces escribir el resultado es imaginario. No sé si ustedes han avanzado números imaginarios, pero en el colegio a mí sí me enseñaron. Y la forma de resolverlo era como que asumir de que era como una multiplicación de raíces, ¿no? Si era, digamos, raíz de menos 64, entonces decíamos, bueno, el menos uno lo voy a sacar afuera y voy a resolver la raíz de 64. Y salía como que 8 imaginario, ¿no? Por así decirlo. Eso puede ser el resultado que podríamos calcular después. Y si no, lo dejamos así, ¿no? Igual no es como que nuestro objetivo. La cosa era hacer estas preguntas. Entonces, ¿qué hace estas preguntas? ¿Cómo debería formularla? Porque aquí yo le digo, si número uno es positivo, me está saliendo un error, ¿no? Bueno, aquí me dice número uno. Se esperaba entonces o fin de expresión y salen cosas que en realidad no entendemos, ¿no? El- eh, en nuestro criterio es como que es una buena pregunta. Si número uno es positivo, entonces calculo la raíz, tiene sentido. Pero la computadora no lo entiende así. La computadora
lo entiende a través de operadores, ¿no? De señales que pueda calcular. ¿Por qué? Porque digamos nosotros positivo lo entendemos porque es español, pero ¿qué sería en inglés? Positive, digamos, ¿no? ¿Qué sería en ruso, en inglés? O sea, aquí el PCInt va a estar preparado para todos esos posibles casos. Imposible, ¿no? Imposible. ¿Qué hay que hacer? Aquí ayuda, operadores relacionales. ¿Cómo puedo saber si un número es positivo? Mayor a cero. Mayor o igual a cero, podríamos decir incluso. ¿Cómo sé si un número es negativo? Menor a cero. Rangos, ¿no? No sé si ustedes han llegado a avanzar también rangos en el colegio, yo sí lo llegué a avanzar, incluso hasta precálculo llegué a avanzar un poquito, pero igual esto del mayor menor, yo sé que pues ustedes también lo entienden. Entonces la forma en la que la computadora puede hacer preguntas generalmente es a través de estas cosas, ¿no? De estos operadores. ¿Qué pasa si quiero saber si 3 es mayor a 2? Es como que en mi cabeza, ¿en serio me estás preguntando eso? Pues obvio el 3 es mayor a 2. O es de primero básico, eso le dices, ¿no? Claro, pero la computadora no va a entender. ¿Y cuál es el chiste de esto? De que este 3 y este 2 también pueden ser variables, incógnitas. Entonces, en el momento en el que esas incógnitas tengan algún valor, la computadora lo va a saber interpretar. Entonces aquí yo tendría que decir, el número 1, lo que sea que valga, es mayor o igual a 0, positivo. Y fíjense que ahí ya todo está bonito, está hermoso, no me ha dado ningún error. Y esta es una forma de hacer preguntas. Aquí, esta primera parte sería si es que la pregunta que yo he hecho se ha respondido con un sí. Aquí abajo, pues como ya pueden entender, si la respuesta ha sido respondida con un, digo, si la pregunta ha sido respondida con un no. Sencillísimo. Veamos esta vez si me va a arrojar un error. Aquí no sé si le puedo colocar zoom. Sí, sí le puedo. Ahí está. Entonces habíamos visto que con el 64 funcionaba de maravilla. Veamos si es que no lo hemos arruinado. Me dice el resultado es 8. Genial. Habíamos visto pero que con el menos 64 daba un error. ¿Por qué? Porque no puede sacar raíces de números negativos. ¿Qué pasa ahora? Ya está controlado. El resultado es imaginario. Buenísimo. Entonces, con esto nosotros ya podemos jugar. ¿A qué? Pequeño ejercicio para ustedes. Les recomiendo que prueben ingresar un número por el teclado y saber si es par. Saber si es impar. Yo que sé, pueden saber si es múltiplo de 5, por ejemplo. Pueden, eso es un ejercicio para nosotros, ir avanzando con el cálculo de la fórmula general, ¿no? Para sistema de ecuaciones. Eso lo vamos a resolver nosotros la próxima semana, pero si pueden ir avanzándolo, estaría genial. ¿Qué más? Teníamos pendiente un ejercicio para hoy, pero yo creo que podemos resolverlo la siguiente semana. Y tenía pendiente también mostrarles lo que, digamos, va a ser nuestro objetivo durante este semestre. Un 3 en raya donde la computadora nos, digamos, juegue contra nosotros. Por ejemplo, acá, yo creo que todos han jugado 3 en raya, ¿no? Ingrese fila, ingrese la columna. Hasta aquí, si es que digamos algo no entienden, no se preocupen. Esto lo vamos a ir explicando durante el semestre. Vamos a hacer que todo esto tenga sentido. Ingrese fila, columna. Entonces, fíjense ahí. Yo he marcado acá, ¿no? Primera fila, primera columna. Aquí está mi marquita. Y la computadora ha marcado acá. Bueno, uno diría tal vez el Auxi nos está tomando el pelo. Porque yo les había dicho aquí la computadora va a jugar contra nosotros. Entonces, siguiendo ese mismo chiste, esta es la fila 2, columna 2, voy a marcar al medio. 2,
2. Híjole, aquí me ha fallado mi programa. Pero bueno, lo vamos a ir puliendo. Este va a ser nuestro objetivo. Capaz algo por ahí me está dando algún error. No se asusten. Pero la computadora va jugando. Aquí en teoría me debería haber bloqueado. Pero bueno, lo que quiero mostrarles es de que este va a ser nuestro objetivo. Lo vamos a ir puliendo durante el semestre. Ahí sí va a funcionar bien, de maravilla. Y quiero que ustedes lo vayan pensando, ¿no? Vayan pensando cómo la computadora puede saber dónde marcar y dónde no. ¿Cómo puede adivinar? ¿No? Bueno, no es adivinar, digamos, ¿no? Pero sí es alguna lógica por debajo. Cuando ustedes juegan con la computadora, digamos, tres en raya con algún amigo, ¿cómo harían para ganar? ¿Cómo harían para tal vez no perder? ¿No? Si es que están jugando el 3 en raya de toda la vida. Ahí creo que alguien quería hablar algo, no sé. No me ha bloqueado, no sé qué esté pasando ahí. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros durante el semestre. Vamos a estar jugando con el 3 en raya. Y en el PCInt hemos visto ya que se pueden hacer preguntitas. Con eso nosotros ya podemos evitar algunos errores, ¿no? Por ejemplo, raíces de números negativos, yo qué sé, si digamos hablamos de alguna fórmula de tiempo, ¿no? En física, ¿no? No tendría sentido que un tiempo sea negativo. Cosas interesantes se pueden hacer. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, pregunta, duda, inquietud. Yo una pregunta, sí. Dale, Diego. ¿Puede volver no le entendí muy bien esa parte de... Ay, no sé cómo decirle, de todos los códigos y para qué sirve, cómo lo puso. Aquí en la preguntita, el librito. ¿Ayuda? Y me... Vale, está bien. Eso nomás, gracias, Auxi. Ya. Eso sí, vayan revisándolo acá. Eh, si son como yo, pues a mí no me gusta mucho leer, pero tener, digamos, una base para experimentar ayuda, ¿no? Entonces, si aquí dice que pueden usar el mayor, pues vienen aquí al PCInt y dicen escribir 5 mayor que 3 a ver qué sale. O 9 menor que 14 a ver qué sale, ¿no? Vean qué es lo que ocurre. Y, em, ¿cuál es el comando para hacer la flecha a la izquierda? Sí, sí, sigue habiendo ese mismo problema. Solo coloquen el menor y el guioncito, ¿no? Ahí. Eso es lo que deberían colocar. Como les había dicho en el mío, no sé por qué se me pinta esto. Creo que es por algo de la versión. Pero ya. No sé, no se asusten si no les sale la flechita. Con que ustedes pongan el símbolo de menor y el guión, ya debería estar. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta más? Ni una, Ah, Auxi. ¿qué dijo de más o menos? ¿Qué es lo que podemos estar avanzando? No Ah, ya, entiendo. ya, ya. Se los voy a colocar igual en el Classroom, ¿no? Pero yo les diría, a ver aquí, Notepad. Aquí, no. Yo les diría que intenten saber si un número es par. Saber si un número es impar. Por ejemplo, saber si un número es múltiplo de, digamos, 3. ¿Y cómo le harían para saber si un número es múltiplo de 3 y de 5 al mismo tiempo? Y sí, la grabación la voy a subir. Mediante la división, Exacto, Diego. Pero podemos ¿cómo? dividirlo en todo. Ajá, está bien. Claro, pero ¿cómo lo pondrían en su algoritmo? Porque aquí hemos visto, aquí ustedes lo que tendrían que hacer, ¿no? Ingrese un número. Ingreso el número. Preguntan, ¿el número es múltiplo de 3, digamos? Ah, entonces escribo, el número es múltiplo de 3.
Si no, el número no es múltiplo de 3. Perfecto. Algo así sería sus ejercicios para que practiquen. Lo dividiríamos entre 3 y o sea, si el residuo quedaría 0, sería un múltiplo de 3. Eso estaría bien, Auxi, ¿o cómo sería? Perfecto, perfecto. Esa ya es la solución. Ahora, ¿cómo lo pondrías en el PCInt? Ahí está el reto. Bien, entonces esos ejercicios les dejo para que ustedes los vayan pensando, vayan viendo también qué otras funciones adicionales hay por acá. Esto, ¿no? ¿Qué otras herramientas? Absoluto, logaritmo natural. Vayan probándolos, ¿no? Vayan viendo qué pueden hacer con cada uno de estos. Mi recomendación. Ok, entonces eso sería todo por nuestra clase de hoy. No les quito más tiempo. Nos veríamos el siguiente sábado. Todo lo voy a subir al Classroom. Gracias, Auxi. Hasta luego. ¿Está bien? Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta luego, sí. Chao. Hasta Hasta luego, luego. Auxi.